Hola mi gente querida, estoy feliz de reencontrarme contigo otro día con otra historia de esas de mujeres que nos inspiran. Y hoy les tengo una mujer al borde que nos encanta a todos porque ella es muy popular, es una gran actriz, humorista e influencer y sin duda yo sé que tú la conoces, pero hoy vas a conocer al ser humano, a la historia de vida de la González, Yamile ¡Wow! González. ¡Qué linda! Gracias. Bienvenida. Gracias, Ingrid. Gracias por la invitación. Qué bueno conocerte porque la verdad es que tú nos haces gozar tanto. Tú eres una terapia que encontramos en las redes, ya también con tus shows, que te felicito, celebraste 10 años ¡Wow! de humor y lo llevaste a la tarima. Claro que sí. Desde el 2018, bueno, inicié en el 2013, pero ya le di carácter a nivel de espectáculo a mi proyecto personal, que ha crecido tanto, en el 2018. Y hemos venido trabajando y mejorando muchísimo. Mira, realmente como influencer, humorista, actriz, y ahora te vemos desde hace tiempo ya viviendo un buen momento de popularidad, ya puedes llenar shows, hacer tus giras, ya todo el mundo quiere que tú estés en su show, en su espacio. Y sin embargo, a mí me gustaría hoy compartir con nuestra gente la historia de vida de la González, de Yamile, esa niña, esa joven mujer que hace 16 años inmigró a España. Es la historia de muchas mujeres nuestras que sueñan con salir y poder tener más oportunidades. Y España es una plaza donde hay una diáspora hermosa dominicana. Vamos a volver atrás. Primero, ¿quién es Yamile? ¿Dónde naces? ¿Quién eran tus padres? Yo nací aquí, pero me crié en La Vega. Vengo de una familia disfuncional, un padre que no hizo el papel, que no estuvo. Entonces mi madre se vio en la necesidad de tener que enviarnos a nosotros, a mi hermano y a mí, al campo a vivir, donde mis abuelos. Yo me crié con mis abuelos y mis tíos como hermanos, o sea, mis tíos eran mis hermanos. Y ahí, pues con la responsabilidad de tener que también cuidar a mi hermano, que era más pequeño, estaba pequeñito, de meses también. Mm. Entonces, fue una etapa difícil, dura, porque yo necesitaba estar con mi madre. Yo no entendía tampoco todo lo que estaba ocurriendo. Pasé por muchas situaciones difíciles a nivel emocional, Siendo niña. siendo niña, Wow. por supuesto. Pero ya está todo eso superado. Hablando de mamá, una de las relaciones más delicadas que hay y que son importantes y por alguna razón hemos visto con todos los terapeutas que conozco y como coach, que siendo la relación primaria y más importante para una niña sobre todo con su mamá, es una de las más conflictivas. No sé por qué, pero es un común denominador que veo Sí, en mayoría. sí, Se dan sí. las excepciones. En tu caso, ¿tú llegaste en tu juventud, en tu adolescencia, a entender por qué mamá te había mandado con los abuelos? No, en la adolescencia no. En mi adolescencia, de hecho, yo fui muy, muy rebelde porque tampoco sabía cómo expresar ni cómo me sentía, ni sabía decirle a ella lo que yo estaba sintiendo o a ellos, porque aunque mi padre no estaba, a veces pues buscaba a uno y de vez en cuando hablaba con uno. eh, y establecer esa empatía en ese momento, entender en ese momento lo que estaba ocurriendo, ¿no? Hasta la edad adulta. Ahora que tú sabes qué llevó a tu mamá a tomar esa decisión, ¿puedes entender por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Claro, lo hizo porque no tenía alternativas, no pudo haberlo hecho mejor, lo hizo bien, se sacrificó porque ella a lo mejor quería estar con nosotros y no Claro. podía. Fue muy duro para ella. El solo hecho de yo ponerme en su piel me marca, porque yo casi vivo la misma historia. Vamos a llegar ahí, pero antes, ¿y el rol de los abuelos con Yamile?
Ah, mis abuelos, mi abuela muy apoyadora, mi abuelo era un poco más recto, era más difícil, pero también siempre estuvo ahí a su forma. Ellos, no, la forma de educar de ellos, del campo, no tenían recursos, quizás no eran cariñosos, yo era muy sensible, una niña que necesitaba como ese afecto, esa cercanía. Yo nací así, muy con una parte muy, muy sensible. Entonces ellos no sabían, un abrazo, naná, un esto, quítame de ahí. ¿Sabes? No Ujú, tuve eso de pequeña, ujú, pero lo ujú. hicieron lo mejor que pudieron y me dieron una crianza basada en valores. Tú decías algo importante que yo sé porque he leído de ti, y es que tú casi, o de alguna manera, la vida te llegó o te llevó a comprender a tu mamá porque viviste algo parecido. Sí, yo cuando me fui a España, dejé a mi niño de pocos meses de nacido, Y tú te fuiste a buscar una mejor vida. para él. Y ¿Qué llegar edad tenías? allí, 20. Y llegar allí em, en búsqueda de esa mejor vida y con ese sentimiento de culpa. Ay, mana, qué terrible. Lo dejé. Llegué allí y me enfermé. Llegué a extremos en que mi salud física también se vio afectada, no solo la mental. Cuando tú te fuiste con el dolor y con la culpa, pero también decidida a luchar por él y por ti. Sí, pero para yo decidirme a luchar, pues yo estaba ya tirada a morir, realmente. Yo no en ningún momento, yo no había ejercitado mi fuerza de voluntad Ok. hasta que algo, ese algo que te voy a decir ahora lo que fue fuerte, pero eso fue lo que me enchufó y me sacudió. Cuando yo le dije a una doctora en un consultorio lo que me estaba pasando, porque ella me dijo, ven acá, pero tú tienes una depresión de caballo, chica, tú te vas a morir. Si sigues así, te vas a morir. Porque ya yo estaba que yo no podía ni acostarme porque el dolor en el pecho no me dejaba respirar. Wow. Entonces te va a dar algo, te va a dar un infarto, te va a dar una vaina. Entonces ella agarró y me dijo, mira, ¿por qué no vas a morirte a tu país? Wow, Yamile. Sí. Fue doloroso en ese momento, pero también fue como que Yamile reacciona. O te vas allí y te mueres en tu país, estás con tu hijo, o te quedas aquí y te mueres. ¿Qué quieres hacer? Fue una llamada despertadora. Sí. Y ahí yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a traer a mi hijo aquí conmigo y le voy a dar oportunidades. Oportunidades que lamentablemente en ese entonces mi mamá no tuvo. Y hizo lo mejor que pudo conmigo. Lo mejor que pudo. Dejas a tu hijo y entre la culpa y el empezar de cero tan joven sin tu hijo, caes en una depresión. Sí. Y la doctora te confronta. ¿Te vas a ir a morir a tu país o qué vas a hacer? Así es. Y yo ahí dije, bueno, tengo que tomar una decisión. ¿Qué es lo que quiero? Y luché para tener a mi hijo conmigo y mi madre me lo trajo, me lo llevó a España y ya regularicé mi situación legal y ya me sané. Yo necesitaba estar con él y él también necesitaba estar conmigo. Fue muy doloroso después cuando mami llegó con el niño que me dice, mira, él te necesita porque ese niño le dio un paro respiratorio tú estando en Madrid. Yo no lo sabía porque ella quería cuidarme de ese dolor. Entonces ahí tú dices, cómo tú me ocultas eso? Entonces también tuve que pasar como un proceso para sanar esa parte. Pudo haber sido peor, él hoy está con nosotros, pero pudo haber sido peor y yo no saberlo. Entonces hay cosas en las que uno tiene que fijarse. En ese momento ella lo que no quería era que yo, como las cosas se estaban controlando Ujú. a nivel de salud con el niño, ya lo que no quería era como ¿Cuántos meses preocuparme. pasaron separados? 1 año y medio. Wow. Tú dices, bueno, ahí me sané, pero no es tan sencillo quitarse una depresión con ansiedad de arriba. ¿O fue solamente ver a tu hijo suficiente para levantarte? Para levantarme fue suficiente, para darme fuerzas, para continuar,
Pero sí que es cierto que también estaba repitiendo un patrón, madre soltera, con un niño en un país, en el extranjero, sola. Entonces, Eso te iba yo a decir, ¿en algún momento tú te diste cuenta de que tú estuviste a punto de repetir la historia de tu madre y hasta cierto punto la repetiste, solo que a tiempo sí, reflexioné y como que, reflexionaste? sí, sí, me di cuenta que estaba repitiendo patrones de conducta, estaba repitiendo una historia, despertar y darme cuenta de que no quería eso en mi vida también. Tú sabes que ya hoy con tantos estudios, terapeutas y psicólogos y psiquiatras, ya se ha llegado a la conclusión, ahora que estamos criando, de que los hijos no aprenden con lo que le decimos, ellos solamente aprenden con lo que le modelamos. Por eso muchas veces uno vio conductas que en algún momento uno ni siquiera estuvo de acuerdo y tú terminas sin darte cuenta, ay, Se pero yo queda estoy, registrado sí, eso. sí, es Sí, aquí. No es algo que querramos hacer, pero gracias a Dios está la capacidad de decir, "Pe", sí. y uno No, puede, y que es importante, tú sabes que en un despertar de la ajá, conciencia, tú ves todo más claro. Cuando tienes esa oportunidad de vivir de manera consciente, de tú coger para atrás, mirar a la niña, sanar, llegar al presente y no sentir dolor, entenderte, abrazar tu tristeza, permitirte sentir ese miedo, sin miedo. Decir, bueno, me duele, pero es importante yo también relacionarme con ese dolor, porque es mi pasado, eso yo lo viví, son mis traumas. Ahora, yo no quiero quedarme anclada a eso, a ese dolor. Entonces, ¿cómo me salgo de ahí? Pues entendiéndome, siendo en, comprensiva, compasiva, empática conmigo. contigo. Tan pronto llega tu niño allá que tú empiezas a ese despertar de la conciencia, tú te diste cuenta que tenías que sanar, que tenía que ir a sanar esa niña herida Sí. para no seguir. Cuando yo me encontré conmigo, Ingrid, ¿Tú recuerdas cómo fue ese como aha moment, sí, diría Oprah? sí. Fue algo muy doloroso porque yo me desconocía. Me encontré como así, como vulnerable, herida, queriendo mostrar algo que no era. Cuando yo me encontré con Yamile González, yo dije, pero esto no soy yo. Yo soy algo que está paleado, que está construido, que otros han hecho, que otros han influido y que yo misma también me he hecho daño. No he respetado en ningún momento lo que siento o cómo soy. Me vi hecha trizas, muy lastimada. Para yo levantarme de ahí, yo tuve que hacer un proceso muy grande en el cual estoy, que es importante y que mi comunidad lo sabe, en un proceso de amor, en un proceso compasivo que me ha permitido verme tal cual, como un ser, sin etiquetas, Y sin miedo al miedo. sin miedo al miedo. Y se nota, y yo creo que quizás, no sé qué tú piensas, porque tú eres la que sabe, que quizás ese despertar y ese ser completamente auténtica y mostrarte con tus luces, con tu sombra, con tu vulnerabilidad, con tu grandeza, sería lo que ha hecho esa conexión de la gente contigo y cada uno de tus personajes. Sí, yo creo que Son sí. terapia para ti tus personajes, Son terapia. Es ¿verdad una que sí? terapia totalmente. Y la gente me decía, ay, pero es que yo contigo, eso es como una terapia, tú me has sanado de verdad, porque yo era una persona así, tal cual. He aprendido a observarme viendo tus videos, he aprendido muchísimo de ti. Y yo digo, bueno, esta estructura es la manera que yo tengo de drenar. Yo encontré en el humor la parte positiva, encontré en el humor la parte que sana, encontré en el humor la parte que educa. Y yo dije, ¿por qué no formarme y buscar ese conocimiento para también hacer que otros puedan sanar igual que yo? Totalmente. Yo tengo en mis notas que hubo un proceso difícil en tu vida, que es lo que te lleva a descubrir el humor. Ajá, Vamos sí. a recordar ese momento Bueno, donde aparece la eh, González. son muchas las crisis.
que me han, que me han hecho dar un paso más. Eh, yo pasé por una situación muy complicada en el 2013, eh, 2 fracasos empresariales, deudas con el Estado, me quedé sin pareja, o sea, un divorcio, y estaba arrastrando una depresión, algo muy difícil. Después de ahí, pues conocí a mi pareja actual. Con mi pareja actual tengo tuve otro hijo y hemos estado muy bien. Él ha sido un apoyo moral muy grande para mí. Pero en pandemia me enfermé con ataques de ansiedad, con ataques de pánico, y cogí una depresión, Ingrid, que yo no puedo imaginarte. Tú no te puedes imaginar, yo me desconecté, o sea, mi cerebro se desconectó de mi cuerpo. Wow, Yamile. Y a veces yo le trato de explicar a la gente en mi comunidad cómo fue esto, y yo siento como que me quedo corta en la explicación, como que no logro explicar exactamente con Volvamos un poquito palabras. atrás. Ya Yamile tiene su hijo, Sí, ya rehizo su vida, sí, ya superaste esa quiebra, sí, ya claro. estabas estable Y estable trabajando. económicamente después de un tiempo, cuando conocí a mi pareja actual, me ayudó a poder Salir de la salir de ahí, situación. de esa situación, claro. ¿Cuál fue ese primer trabajo donde te sentiste que ya estabas volviendo a ser productiva antes de esa No, caída? después me puse a crear guiones para unos actores de allí, con los cuales pues yo le creaba los guiones y ellos asumían que esos guiones eran de ellos y cogían su protagonismo. Y Ahí fue que perfecto. sí, yo empecé a ganar dinero por ahí, luego haciendo entrevistas, luego trabajé vendiendo máquinas de coser Claro, así es que se también, emprende, sí, claro. probando y probando y Eh, probando, hasta que entonces llegue esta situación donde tú me dices que una vez más vuelves a verte de cara a la depresión y a la ansiedad. Ay, sí. Sin embargo, fíjate que aquí aparentemente ya tú estabas como completa, Sí. porque la salud mental así es salud mental, no es algo que uno escoge. Ujú. Y quizá fue ahí donde tú decidiste, espérate, hay que ir para atrás, a sanar. Hay que ir. Antes de hablar un poquito de cuando regresan los temas de la salud mental en pandemia, algo que Mm. azotó al mundo entero, yo quiero saber cómo empezaste a emprender. La inmigrante que llegó desde cero, por fin ya tiene a su hijo, tuviste todo tipo de trabajo e intento de emprendimiento. ¿Cuándo tú sentiste que empezaba a llegar la estabilidad? ¿Cómo pasaste de empleada a emprendedora? Bueno, pues yo tenía pensado en el 2020 llevar el espectáculo, el show de humor que tengo, el show de la González, al United Palace. Entonces, esos chelitos estaban ahí para eso. Claro. Pues vino la pandemia, Ah, entonces yo agarré y dije, bueno, pues hay que reinventarse, no nos podemos quedar así de manos cruzadas. Entonces saqué una línea de cosmética, sí, vaya una reinvento. línea de cosmética completa con 9 pasos. Y durante la pandemia, pues mi línea de cosmética empezó a venderse muy bien, ese fue otro emprendimiento. Online. Después me puse también a formarme con temas de coach. También me puse a hacer otro tipo de formaciones para tener más recursos, para seguir preparándome eh, para lo que es el espectáculo, para lo que es mi carrera profesional. Que ahí tú te visualizabas como humorista en el mundo del espectáculo, Sí, como claro, actriz. como Esos eran actriz, tus una sueños, showwoman. showwoman. Sí, Te preparabas para eso, ya con tu línea de cosméticos, llega la pandemia. llega la pandemia. En la pandemia, bueno, muchos hemos sido lo que hemos estado afectados, pero pasó algo particular conmigo, que mucha gente también se sintió identificada en mi comunidad, que pasaban por lo mismo y que hicimos como una piña y todos en los live buscando el apoyo unos con otros. Que yo me desenchufé, Ingrid, o sea, mi cabeza de mi cuerpo hacía cosas que yo no, ni siquiera pensaba en eso, mi cuerpo temblaba, mi cuerpo sudaba, me daba vértigo, entraban ganas de llorar, no dormía, tenía mucho ruido mental, Wow. mi cabeza no se callaba, llegaba un momento que yo decía, ya para, pero hasta ahí bien. El detalle era que yo tenía
que fingir que estaba bien para que eso no afectara ni a mi pareja, que seguía trabajando, Claro, ni a mis hijos, que ya eran dos. que ya eran dos, que estaban pasando por una situación todavía más difícil, niño pequeño encerrado en una Sí, casa, muy un difícil. adolescente, o sea, era complicado todo el tema. Entonces yo me hice la fuerte como siempre, pero eso viene de pequeña, de Claro. querer parecer siempre esa columna vertebral que se roble, que no se dobla. Entonces con esas situaciones arrastré sola y busqué el escape en las redes sociales. Busqué conectar con gente y busqué gente en las redes sociales que estaba pasando lo mismo que yo y que pudieran ayudarme y buscar alternativas para salir de ahí. ¿Tú recuerdas cuál fue la primera vez o cómo fue la primera vez que le hablaste en las redes sociales a tu comunidad? Ay, de la depresión. Porque era la primera vez que tú ibas a abrir, o sea, ibas a mostrar tu vulnerabilidad en un Sí, momento delicado. yo me fui en llanto, porque una seguidora me escribió que cómo una persona podía hacer 5 horas de live, que si yo no tenía oficio, Tú hacías 5 horas de live. 7 horas de live. Yo estaba desesperada, Wow. yo estaba enferma y la gente no lo veía. O sea, yo no quería estar sola porque mi pareja estaba trabajando, ni tampoco quería estar con los niños porque yo no quería que ellos se dieran cuenta por la situación de salud que yo estaba pasando. Y yo me comí todo eso sola. Y cuando tú pasabas todas esas horas en el live, que básicamente tú con un Con celular, un teléfono. porque asumimos que hay una comunidad. Estábamos Don Miguelo y yo haciendo live. Don Miguelo ¿no? Con su programa que Ajá. tenía y yo que hacía muchísimos live, que era como, y teníamos muchas personas Y conectadas. cuando te escribió esa señora que te dijo, pero que ella no tiene oficio. Fue muy doloroso para mí porque ahí yo me desnudé y yo le dije que ella, la que se tenía que poner a hacer oficio era ella, porque yo estaba aquí buscando una alternativa para no ahogarme en mi dolor, en mis temas de ansiedad. Entonces me abrí, me puse a llorar y la gente empatizó conmigo. Y la gente empezó a conectar con el ser humano. Ya cuando me decían de que un personaje, no haga personaje, mejor vamos a hablar de temas más profundos. Wow. Entonces ya la gente no La me veía. comediante ahí se estaba volviendo un poco, como yo digo, una coach innata. Sí, Porque lo que pasa es que cuando tú te abres, tú le estás permitiendo a otros que se abran también. sí, Y se están diciendo que no estamos solos. exactamente. Y fue nada, fue un apoyo muy grande para mí, que ellos pudieran entender lo que me estaba ocurriendo. También muchos profesionales contactaron conmigo. Ay, qué hermoso. Virginia Pérez fue una pieza, una herramienta maravillosa. Dios la puso en mi camino con la finalidad de ayudarme. Ella estuvo muy cerca de mi situación y desde aquí, desde República Dominicana, y yo allí me ayudó muchísimo, mucho, mucho en mi terapia. Entonces, vamos a decir que ese momento tan difícil, por un lado, te empoderó como influencer en redes sociales Sí, y comediante, porque tu sí, comunidad empezó a crecer como loca. sí, mi comunidad empezó a crecer mucho. En mi comunidad, la gente empezó a ver que no solamente encontraban ahí humor, que también se podía hablar de temas serios, que también se podía hablar de salud mental, que no era un humor vacío lo que yo estaba haciendo. A raíz de ahí yo dije, no, yo tengo que ponerme a estudiar. Yo tengo una responsabilidad con la gente que me sigue. Yo tengo que educar a la gente. Si Dios me ha dado la oportunidad de vivir en un grado de conciencia mayor que otros, déjame yo buscar herramientas que puedan ayudar a ellos. Me puse a estudiar psicología, estoy estudiando Ay, psicología. qué maravilla, Yamilet. Sí, tengo un programa, un curso de superación y de motivación preparado buenísimo, de desarrollo personal, donde yo comparto un poco las herramientas que yo usé para conocerme y para yo conectar mi parte espiritual con mi cuerpo, con todo lo que yo soy. Entonces, eh, dije, no, yo necesito herramientas, necesito tener ese conocimiento para poder educar a otros a través del humor y con respeto.
Entonces, en ese proceso donde te abres genuinamente, empezó también un proceso para salir de esa depresión. Decías que tuviste apoyo psicológico desde aquí con Virginia. Sí, Virginia me ayudó muchísimo. ¿Cuándo tú sentiste que saliste en medio de lo que fue la pandemia, que tú saliste de ese momento tan Tú difícil? sabes que todavía hay piezas que están ahí, que uno tiene que trabajar todavía, que Qué uno bueno que tú tiene dices que... eso, Yamile, porque realmente muchas veces cuando uno comparte sus vulnerabilidades, yo también he hablado de la ansiedad y situaciones que he vivido en diferentes momentos, y yo le digo a la gente, y se lo recuerdo hoy contigo, que cuando nosotros empezamos el camino del autodescubrimiento, ¿verdad? Y de sanación y de crecimiento, eso no se acaba. No, Porque dentro de nuestra humanidad, cuando sanamos algo, surge algo más, surge que nos algo damos más. cuenta que también, y ya no se para. O sea que aunque estemos apoyándolo a ustedes, nosotros tenemos que seguir trabajando, ¿no? Seguirnos trabajando, Y hay momentos donde uno vuelve y donde se uno cae, vuelve y se es cae, humano. pero ya con la salvedad de que tenemos recursos, que tenemos herramientas, que sabemos autogestionarnos, que tú dices, bueno, ya tengo una relación saludable con mis emociones, si siento miedo sé cómo ecualizarme, si me da tristeza sé cómo ecualizarme, tú sabes, o sea, no nos da pero hay mucha gente que no tiene esos recursos. Hay mucha gente ahí fuera que el miedo las paraliza y no dan un paso adelante. Entonces, por eso es importante hablar de temas como este y educar a la gente en relación a eso. Una de las cosas que tú decías era que, lo, que te daban unos ataques de pánico fuertes, muy fuertes. ¿Tú pudieras describirme cuál fue uno de los momentos más difíciles para la gente que nos está escuchando puedan identificar? Porque es algo muy personal y muy difícil de explicar al que no lo ha vivido. Teníamos que, en pleno confinamiento, bueno, daban permiso para que saliera uno de la casa a hacer la compra. Pues ese día mi pareja era él que iba siempre. Ese día mi pareja tenía sus reuniones y yo tenía que ir a hacer la compra. Tenía que ir al supermercado. Yo me iba a salir y en la puerta yo me quedé anclada al suelo, no podía dar un paso. Cuando yo vi que yo decía, pero ven acá, yo estoy intentando mover mi pierna y no, Literalmente paralizado. literalmente paralizado mi cuerpo. Y yo decía, pero si mi cabeza le está mandando las coordenadas a mi cuerpo para que dé el paso, ¿cómo es que no me muevo? Y no podía moverme, pero lo peor de todo es que empecé a temblar y yo decía, ¿de dónde viene ese temblor? Porque en mi cabeza yo no sentía que estaba temblando, pero mi cuerpo estaba haciendo cosas involuntarias, Wow. solo. Y empecé a sudar, que las gotas de sudor bajaban así por mi mano. Y ahí me dio mucho miedo. Tengo algo, pero no sé ni siquiera lo que es. En mi cabeza, o sea, imagínate que todo eso yo no lo esté sintiendo, es como si mi cabeza no estuviera, Sí, ahí era era la diferente, como que desconexión. eran dos personas, el cuerpo de otra gente y la cabeza de otra persona. Eso me chocó muchísimo, eso me asustó. Y yo dije, Claro. necesito ayuda, yo tengo que buscar ayuda profesional. Y ahí, pues obviamente, Ya con el Virginia camino. y otras personas más también que Tus estuvieron cerca. hijos, tu esposo, actualmente están bien. Eso ha Sí, sido una etapa superada. sí. Ellos pudieron ser apoyo para ti. Yo los hice consciente de eso después. Yo le dije a mi pareja, mira, yo he pasado por esto. Y en una reunión de amigos que un amigo contaba cómo él se había, y dije, cónchale, ¿cómo va a hacer eso? Digo yo, pero yo pasé por eso. Y él quizá Y no se tú no dio lo cuenta. sabías. Y él se quedó así, digo, sí. ¿Y por qué tú nunca? No, yo te cuidaba. Y cuidándote me hacía daño. Eso no lo hago más, ¿eh? Eso ¿Él no es lo hago español más. o Es dominicano? dominicano, Ok. pero también tiene toda su vida allí, tiene como 25 años allí. ¿Cómo entonces en esos momentos que mucha gente no sabía, bueno, tú te abriste en tu comunidad, pero cómo tú balanceabas el humor, los personajes, hacer reír, mientras por dentro tú estabas llorando? Yo sacaba de donde yo no tenía, Ingrid, porque yo decía, hay gente que me necesita, hay gente que me necesita. Yo sacaba de donde yo no tenía, yo buscaba
yo buscaba siempre albergarme en las cosas positivas, yo buscaba opciones, yo decía, yo tengo que hacer algo que también servía de terapia para mí. Claro. Y ahí fueron naciendo los Y personajes. ahí, bueno, sí, los personajes. Antes de hablar de los personajes, ¿cómo y cuándo cambia la vida para ti y para tus familiares, tomando en cuenta que tú llegaste en busca de un sueño, de una mejoría económica? ¿Cuándo tú sientes que cambió la vida? Cuando conecté conmigo, yo creo que Dios vino haciendo un proceso, un trabajo fino conmigo día por día. Yo creo que no fue no fue de una noche a la mañana que yo puedo decirte, pues a partir de tal época, no, o a partir de tal fecha, o a partir de tal año. Como que fueron sucediendo cosas importantes que fueron girando y creando un hábitat para que mi vida cambiara, para que yo sea lo que soy hoy. Definitivamente. ¿Qué es lo que más te hace falta de República Dominicana? Ay, yo extraño todo, hasta los mosquitos. Pero tú vienes mucho, Yamile. Yo vengo todos los años, pero me hace falta la gente, el calorcito nuestro, me hace falta ese, no te preocupes que todo está resuelto, y mentira, no está resuelto nada. Que eso, mira, al principio me estresaba, que yo decía, ¿cómo tú lo dije, cuenta conmigo? Y después tú no lo ves a la gente por ninguna parte. Ingrid, tú no te puedes imaginar la risa que me da eso, lo que nosotros somos. Qué especiales sí, somos. qué especiales somos. Y cómo minimizamos los problemas así chiquititos. Mira, hablando de eso, yo quisiera que tú me le pusieras, que tú me pongas esta frase tan tuya con alguno de tus personajes, con el que tú quieras, o el que lo dice. Un pique que me dé esa vaina. Ah, la pero turula. Un pique que me dé esa vaina a mí. No, no y no. No te lo vamos a permitir. Salgo. Mira, ¿qué más te hace tener pique a ti? ¿Qué cosas te dan pique de verdad? Tú sabes que yo yo me sé ecualizar bastante bien. Yo pero antes ha crecido mucho la niña. Sí, yo he crecido. Ay, Dios, intervinos. ¿Intervino Dios? Intervinos. ¿Por qué? Sí, hizo algo extraordinario en mi vida y me enseñó a trabajarme bien y a gestionarme emocionalmente. No cualquier cosa me saca de casillas porque yo entiendo que yo tengo que dejar fluir las cosas, que todo lo que está ocurriendo es por algo. Yo no me resisto al flujo de la vida. Yo no creo ese estado de una niña que se resistencia. crió con los abuelos en el campo prácticamente. ¿Cómo tú te puliste tanto? Porque aunque tú tienes personajes bien campestres ¿cómo se le dice? Campechanos. Ajá. Sin embargo, tú eres una mujer muy educada y con un léxico precioso. La lectura. ¿Cómo se cultivó Yamile? Claro, a mí me gusta leer mucho. Pero tú llegaste hablando así, como cibaeña, cuando llegaste allá. No, tú sabes que a mí siempre se me despatilla la I. Se me despatilla, pero no es yo no hablo así. Normalmente yo estoy como estamos ahora hablando. Exacto. Pero de repente en momentos jocosos o en momentos que surge y se me sale así como campo, de repente, es como que no es forzado, es algo muy natural. El que sabe, sabe. Ese es Julepe Smith, es un personaje que yo hice, tú sabes que cuando mi niño nació, como Edo es mía, yo no podía estar voceando, haciendo la turula, yo tenía que vocear para hacer la turula. Entonces yo dije, yo tengo que hacer un personaje que hable bajito. O sea, que entonces yo llegué con Julepe Smith, el que sabe, sabe, el que no sabe, no sabe, pero era que el carajito estaba ahí acostado en la cuna. Entonces, claro, yo tenía que cuidar de sus sueños. Y así fue. Pero es un chin de la turula. De la turula. Es que ya hasta me cuesta el personaje hacerlo. Ya tú casi no lo sacas a pasear. No lo saco a pasear casi a la turula porque mira, ya después de ahí han nacido tantos personajes. Y personajes con historia, con una base psicológica. Brígida Pérez. Hola, cuera mía. Brígida Pérez es esa oportunista, esa mujer oportunista, ¿verdad? Que tiene de todo y a la misma vez no tiene nada y que es sincericida al cubo, que no tiene filtro para hablar. La verdad que tú piensas que ese humor, ese tipo de humor tan cool, ¿es un don o tú lo has construido esos personajes? ¿Cómo se da la inspiración? Eso es un don. ¿Verdad que sí? Eso es un don maravilloso que Dios me hizo conectarme con él y aceptarlo. Porque de hecho yo decía, pero a mí me surgen las cosas, pero como que no le daba importancia. Como que eso es creativo, Dios, gran cosa.
No, Dios me enseñó a entenderlo, a respetarlo, a cultivarlo, Exacto. a buscar la forma de yo crecer en ese don. Claro, Claro. pero ¿cuándo tú te diste cuenta o con qué personaje tú te diste cuenta? No, espérate, aquí hay algo y esto es de Dios. Vamos a darle duro. Yo me empecé a dar cuenta hace unos 4 años aproximadamente. Yo tengo 10, pero hace Ajá, 4 años, 10 en la carrera, sí. ¿no? Pero hace 4 años como que yo empecé a decir, pero ven acá, hay algo más especial. Yo tengo que buscar qué es. Y Dios me puso a dar como indicio. Es como, y yo tuve una revelación muy bonita. Ay, cuéntame. Sí, Dios habló conmigo y me dijo, yo he depositado en ti una gracia divina especial, pero y tú vas a fluir, tú vas a crecer, tú vas a ser muy grande. Pero el día que tú levantes un pie para pisar a alguien, el día que tú levantes una mano para empujar a otro, a menos que no sea crecimiento, todo lo que te he dado te voy a quitar. ¿Cómo te lo reveló? ¿Cómo tú lo En escuchaste? un sueño, como que él estaba hablando conmigo, como una conversación. Qué belleza. Sí, fue muy especial. Y yo ahí dije, Dios mío, yo quiero que tú seas mi guía. Yo quiero ver con tus ojos. Yo quiero que tú me enseñes cuál es el camino para yo agradarte, porque yo no quiero que estar mal delante de ti. Y Dios me dijo, la gratitud, la gratitud. Tienes que ser agradecida por sobre todas las cosas para poder agradarme. Wow, qué belleza, Sí. qué belleza. ¿Y de dónde? Y Gladys la peluquera. No, ¿Qué Gladys hay de Gladys la peluquera en ti? Porque tú mucho. dices que hay un Es poquito de la cada una. chispa de Gladys, la chispa de Gladys. Gladys es un personaje que, bueno, yo como trabajé peluquería, también tuvimos... ¿Trabajaste peluquería? Sí. Pues tuviste que darte buena porque la dominicana, Ay, mi amor, en buenísima, España. buenísima. En España también fue mi primer trabajo, pero ya yo había estudiado Ah, aquí, en la sí, NACD, como dice Gladys. mi Gladys dice, amor. estudiada y formada en la NACD. Ay, mi amor. Y hace así. Entonces, Gladys es un personaje con muchos complejos. Es una peluquera de barrio, madre soltera, 4 muchachos, cada muchacho de un hombre Qué diferente. historia Es tan con un común. colágeno que ella le compró un motor para que él conche, para dárselo a él y él se lo da a las menores. Tú sabes cómo, o sea, tiene una historia que conecta bastante y además que es un personaje que por todos los complejos que tiene, destruye. Ella te ve bonita y te hace sentir fea, pero es porque ella también se siente así. Por ejemplo, ¿qué me diría en este momento Gladys la Gladys, por peluquera si yo le ejemplo, digo, ¿qué te parece? ¿Cómo va mi cabellito ahora que me peleé? ay, sí, tan toco mío allá atrás, toco mío, todo rullido. No te están arreglando bien, ¿no? Están llenos de horquetillas. Ay, no. Ay, no, 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 Todos tan hemos, maltratado. todos hemos tenido una Gladys. Todos hemos Esa tenido una peluquera Gladys. que no hay forma que te eche un piropo. No, 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 Toda la no, no. semana te dice lo mismo. Ay, Hay que doña. cortarte la Ay, pero punta. mira, esa punta tuya tan. Y tú date tratamiento y date tratamiento. De todo. Ay, pues yo no sé qué. Ay, Dios mío. Gladys es un personaje. Tú dices que hay un poquito de ti en cada personaje. ¿Ha tenido que luchar Yamile también con ciertos complejos que vienen de atrás? Sí, claro, yo tenía complejos de inferioridad, mucho. Sí, 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 pero yo tuve que decirlo para yo liberarme de eso. Qué Yo tuve que difícil. decir, yo soy una mujer acomplejada. Así. Sí, decírmelo mirándome al espejo, soy acomplejada. Yo veía a 2 personas que estaban hablando y se reían, y ya yo pensaba que era de mí que se estaban riendo. Ay, la perse. Como que tan. 2 amigas que venían y venían bonitas y me miraban y yo decía, ¿qué pasa? Que ya yo me sentía acomplejada. Qué Me difícil. sentía al menos. Estaba en reuniones sociales, me sentía al menos siempre, pero eso era algo en mí. Sí, pero eso es más común en nosotros las mujeres de lo que tú te imaginas. Sí. Todas o casi todas o muchas hemos luchado con esos sentimientos de inferioridad, ese deseo de pertenecer, ese no. Ay, sí. Y eso duele mucho. Sí. A uno mismo le duele mucho. ¿Tú podrías decirme alguna herramienta para las mujeres al borde que nos escuchan y para mí también, de cómo lo superaste? Sí, yo dije, yo no tengo que encajar en ninguna parte, yo no necesito pertenecer a ningún círculo. Yo soy hija de Dios, estoy bañada con una gracia divina y yo creo que siendo bautizada y siendo hija de un rey, no necesito más nada que simplemente ser. ¿Tú sentiste discriminación cuando llegaste a España?
Por el color o por, no sé, tú eres bellísima. Sí, pero... yo sentí en algún momento, pero fueron más las cosas buenas y positivas que me ocurrieron. Yo tuve muchos ángeles, he tenido muchos ángeles en mi vida. Yo he sido cubierta con un blindaje especial. O sea, yo he tenido personas que me han querido hacer sentir mal, pero cuando yo me di cuenta que tú te sientes mal por ti mismo, que eres tú, no es nadie. La otra persona puede arrojar todo lo que quiera sobre ti, puede tirarte los perros detrás para que te muerdan. ¿Pero qué te funcionó para empoderarte desde el alma, como digo yo? Con conocerme, Ingrid, porque esa es la clave de todo. Mientras más tú te conoces, mientras más cerca de ti tú estás, más cerca de Dios. Definitivamente. Pero Dios, ¿y qué es lo que le pasa? ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Y qué es lo que le pasa? La turula. La turula. Sí. En algún momento, o cuál ha sido tu momento de más orgullo, donde tú empezaste a decir, wow, papá Dios, gracias. Yo creo que cuando me encuentro con la gente en la calle y me expresan el respeto a mi trabajo, las muestras de cariño, cuando me dicen lo estás haciendo bien, lo que estás haciendo está llegando, es como que yo digo, wow, sí. ¿Qué le dirías a tu madre en este momento, después de todo lo que tú has vivido? Que la amo, que la amo, que en otras vidas quisiera que ella fuera mi madre también. O sea que Y que si en algún momento yo en mi etapa de la adolescencia le hice daño, que me perdone. ¿Y a tus hijos? Ah, ¿Qué edades tienen hoy? Uno tiene 16 y el otro 5. Ay. Que son mi vida completa y que estoy tratando de hacer lo mejor posible para que ellos tengan esa independencia emocional. ¿Algún hábito que te haya Valores. ayudado a ser productiva, a dar lo mejor de ti a diario que nos regales? Gestión de tiempo. Ay, mamá. Importantísimo. Para ser productivo usted tiene que gestionar su tiempo y dedicarse la primera hora del día a usted. Excelente. ¿Qué consejos, te voy a imprimir, le darías a otras mujeres emprendedoras que quieran emprender como tú? Que crean en sí mismos, que crean en sus proyectos, que recuerden que los proyectos grandes no se le cuentan a todo el mundo porque no todo el mundo va a entender eso y hay mentes muy mediocres por ahí. Que si te dicen algo no y te desaniman, no, cree en ti. Cree que tú lo puedes hacer. Si tú crees que lo puedes hacer, lo vas a hacer. El mejor consejo que te han dado a ti. Wow, sé tú misma. Sé tú misma siempre, siempre. Cada vez que conecto con alguien que me dice eso, otra vez vuelvo y soy yo. ¿Con qué sigues soñando la González como de aquí a 10 años? ¿Cuáles son tus planes, el porvenir? Yo soy muy soñadora. Lo que yo quiero es levantarme todos los días siendo mejor persona, Ingrid. Ese es como el deseo mayor. Yo quiero todos los días ser mejor que ayer. Yo quiero todos los días hacer algo bueno por alguien, que sea por una persona. Yo quiero despedir y quisiera que fuera con un mensajito tuyo a las mujeres al borde, pero yo quiero que tú me lo digas como algún personaje. Ay, Dios mío, me pusiste en aprieto Yo siempre. sé, perdón, pero es que no me aguanto, me encanta escucharte. Tu capacidad actoral es increíble. Vamos a ver, y como un mensajito de qué, para yo orientarme. No, a las mujeres al borde de empoderamiento, de eso que tú has sido para nosotras un ejemplo, una inspiración de todo lo que tú has logrado pese a las dificultades. Nada te detuvo, hasta le perdiste el miedo al miedo. Fíjate tú por dónde. Mis chicas de Mujeres al Borde, que sepan que hay que darlos todo en esta vida, que no se pueden quedar anonadadas, que no se pueden quedar archivadas, que si el burro no va, móntalo, que si el burro no camina, jálalo por la hebra, que si el burro no quiere levantar el rabo, dale tú la patada y continúa, que la vida es una. Gracias. ¡Uy, qué bella! No hay más nada que agregar. Gracias por regalarnos este programazo. Ya esto está colgado en YouTube, Mujeres al Borde RD. Compártanlo, coméntenlo y riéguenlo. Hasta la próxima semana y seguimos en radio de lunes a viernes de 2:30 a 2 en Estrella 90, la 90.5 FM, Mujeres al Borde. Las quiero.